Ok, ¿se ven, no, jóvenes? Sí, profesor. Bien. Bueno, comencemos, ¿no? ¿Alguna consulta? Bien, aquí en este cuadrito se puede ver de forma general ya algunas características de lo que va a ser las civilizaciones antiguas, ¿no? En lo que es el mundo antiguo. Ya, ¿por qué no? Porque primero recuerden que son sociedades agrícolas. Entonces todas viven de la agricultura y del riego. Por lo tanto, podemos decir, ¿no? Que en esta primera etapa histórica, en el sector del Oriente, norte de África, tenemos civilizaciones hidráulicas. ¿Ya? Los ejemplos de Mesopotamia, Egipto, India y China lo comprueban, ¿no? En el caso de Mesopotamia, el Tigris y el Éufrates. En la India, el Indo y el Ganges. En China, el Huangho y el Yangtze-Kiang. Y en África, bueno, en lo que es Egipto, el río Nilo, ¿no? Entonces, el riego, ¿ya? Los canales de irrigación, ¿no? Son importantes para el desarrollo de su agricultura. Sin esos elementos no podrían sobrevivir, ¿no? Por eso que es muy importante conocerlo. Lo segundo es que son estados teocráticos, ¿ya? Políticos teocráticos, donde se practica mucho la religión y la ciencia. Los reyes tienden a divinizarse, ¿no? En ese sentido. Recuerden que los faraones cumplen ese aspecto, ¿no? Por ejemplo, los faraones decían ser hijos del sol, ¿no? Para que de esa manera pudieran tener, bueno, un tipo de aceptación por parte de la sociedad, ¿no? Entonces de ahí que cuando el faraón muere tiende a divinizarse, ¿no? A través de sus tumbas. Recuerden que las tumbas de los faraones son colosales, ¿no? Hablamos de las pirámides. Tercero, son religiones politeístas, ¿no? En general, tal vez con alguna pequeña excepción. ¿Por qué? Porque recuerden que en algún momento de la historia de Egipto entró a una época monoteísta, ¿no? Ustedes recordarán la reforma del faraón Amenofis IV, ¿no? Aunque él es más conocido como Akenatón, ¿ya? Entonces, siendo Akenatón, ¿no? Digamos, se le da ese reconocimiento por hacer la reforma, pero recuerden que fue una reforma monoteísta, es decir, una reforma para imponer el culto a este dios, ¿no? Que sería el disco solar. Lo tercero es que son organizaciones militaristas, son estados militaristas todos ellos, y uno dice, pero ¿por qué no? ¿Por qué no hay democracias en este periodo? Bueno, lo que pasa es que están constantemente en guerra por el control de las tierras y las mejores tierras de irrigación. Por esa razón, los estados se organizan, ya sea para defenderse del ataque de otros pueblos o más bien para invadir y apropiarse de dichos recursos. Tal vez el mejor ejemplo es el de los asirios, ¿no? Y también de los babilonios, que son vistos como pueblos conquistadores. Son sociedades jerarquizadas, también se ve, ¿no? Están divididas en castas, ¿no? Y estamentos. Y el mejor caso es la India. ¿Por qué se dividen en castas? Recuerden que no solamente es por el tema de la clase social a la cual se pertenece, sino que también casta es un grupo cerrado, ¿no? Sus miembros buscan defenderse como grupo, ¿ya? Ante lo que ellos consideraban pues amenazas culturales de otros estamentos, otras castas que podían ser un poco más fuertes, ¿no? Caso de la India, por ejemplo. Son sociedades esclavistas, ¿ya? Pero en alguna medida, por ejemplo, en la época del bronce, son propiedad del Estado, ¿no? Y en la edad del hierro son propiedad privada. Eso es importante porque nos muestra la evolución que tuvo la esclavitud, pasando a ser propiedad del Estado, propiedad pública y luego a convertirse en propiedad privada. Esto, por supuesto, en época del hierro, ¿no? Básicamente. Comencemos con Mesopotamia, ¿no? Tenemos Mesopotamia, tierra entre dos ríos, ubicada en los valles del río Éufrates y Tigres y corresponde actualmente al país de Irak y Siria. Bueno, mayormente una parte mayor de Irak, ¿no? Hay tres regiones, ¿ya? Usualmente siempre por una comodidad se divide en dos, pero son tres.
¿no? El Sumer, Akkad y Asur. ¿Ya? El Sumer es importante, ¿no? Porque es la zona sur donde nacen las primeras ciudades, ¿no? Hablamos de Ur, Lagash, Nippur. Bueno, esto ya lo hemos visto un momento en la primera semana, en la época del bronce. La zona Akkad, que es la zona central, es la zona expansiva, porque recuerden que los acadios se expanden hacia estos territorios, ¿no? Bueno, Asur viene a ser la zona norte, donde se va a desarrollar también el imperio asirio, ¿no? Aunque ya un poco más adelante. ¿Ya? Así que Mesopotamia significa tierra entre dos ríos, ¿no? Meso, en medio, ¿no? O sea, Mesopotamia, tierra entre dos ríos. Y aquí lo vemos en el mapa. Ahí está el mapita de Sargón, ¿no? Y el mapita de las regiones. Y los dos ríos, el río Tigris y el río Éufrates. ¿Alguna pregunta? Ok, entonces ahí vemos, ¿no? Lo importante que es la geografía. Recuerden que la geografía aquí es necesaria, ¿no? Su conocimiento es básico, se desarrolla mucho porque se tienen que conocer los recursos hídricos. Así que se hacen auténticos, ¿no? Esquemas sobre la ubicación de los mismos. Veamos los periodos históricos, ¿ya? El Sumerio Acadio, por ejemplo, ¿no? Los sumerios fundan las primeras ciudades, ¿no? Estado. Uruk, Ur, Lagash, Nippur, entre otros. ¿Ya? Estos son gobernados por reyes teocráticos, ¿no? Hablamos los en sí, también conocidos como patesi. Gozan de autonomía cultural y además aquí en este periodo se inventa, digamos que la escritura y la rueda, ¿no? En lo que va a ser Sumeria. Sin embargo, esta autonomía termina por la invasión de la zona media, ¿no? En la cual se encuentran los acadios. Estos dirigidos por Sargón I forman el primer imperio teocrático y hacen la primera unificación. ¿Ya? Entonces el imperio de Sargón es un imperio que nace en la región media, la región Acadia, y hace la primera unificación, pero solo de la Baja Mesopotamia, nada más. Bien, tenemos los inventos, ¿no? La escritura, la rueda, el ladrillo, el arado y el torno. Este imperio sumerio acadio va a dejar paso, ¿no? Aquí vemos al primer imperio babilónico, también conocido como paleobabilónico. Está la fundación. ¿Por qué nace el imperio? Bueno, porque recuerden que una característica de los pueblos de la región, ¿no? Tanto Egipto también, pero más Sumeria, es las migraciones y las invasiones de muchos pueblos, ¿ya? Entonces, entre ellos está, bueno, los amorreos, ¿no? Que es un grupo étnico de la zona, ¿ya? Recuerden que los amorreos, bueno, están dirigidos por Hammurabi, ¿no? El famoso Hammurabi, ¿ya? Pero hay más pueblos, obviamente, ¿no? No solamente son los amorreos, también son hurritas, bueno, casitas y, digamos, pueblos de origen semítico, ¿no? Recuerden que los semitas, ¿no? Son considerados como un grupo étnico, ¿no? Que abarca la región de la península arábiga y parte del África, ¿ya? O del llamado Oriente Próximo, ¿no? Entre ellos, bueno, de los pueblos semitas, también tenemos a los pueblos hebreos, ¿no? Que básicamente eran tribus de nómades. Y bueno, ya estos amorreos invaden la región, ¿no? Dirigidos por Hammurabi, y bueno, él va a convertir a Babilonia en un imperio. Es el primer imperio paleobabilónico. ¿Por qué se le recuerda tanto a Hammurabi, no? Porque ha influenciado mucho en el derecho. Recuerden que él promulga, bueno, compiló el primer gran código de leyes, conocida como Ley del Talión, que se basa en un principio jurídico muy antiguo, ¿no? Que la pena debe estar en proporción a un delito cometido. ¿Ya? Es importante ese código, son más de 280 leyes, se regula allí todo lo que tiene que ver con el castigo, la justicia, la propiedad privada,
entre otros. Y también se le reconoce porque es uno de los códigos que, bueno, enuncia, ¿no? El principio de la inocencia, ¿ya? O en este caso de los juicios, ¿no? Porque recuerden que en el caso de la justicia uno tiene que ser sometido a un procedimiento en donde una autoridad judicial determina si la persona cometió o no el delito. ¿Ya? De ahí lo importante que es la ley, como se ve acá, el código en la piedra conocida como estela de Susa, ¿ya? Entonces es el estela, están haciendo 80 y tantas leyes. Y bueno, también Hammurabi establece una monarquía hereditaria y unifica toda la región en realidad. ¿Ya? Él unifica la alta, la media y la baja Mesopotamia, es decir, la zona central, norte y sur. Ahora, hay un nuevo dios, Marduk, ¿no? Marduk es importante porque viene a personificar lo que es la guerra, ¿no? O el conflicto de ese tiempo. ¿Ya? De ahí lo importante que es el personaje, ¿no? Bueno, así como también el imperio babilónico se forma por una invasión, también decae por una invasión. ¿Ya? Otros pueblos van llegando, ¿no? Y bueno, esto hace que el imperio babilónico decaiga. Ojo que el imperio de Babilonia no desaparece, sino que entra en decadencia. Y esta decadencia va a ser aprovechada por los pueblos del norte, ¿no? De la zona de Asur. Y bueno, eso explica el por qué surge el imperio asirio, ¿no? Así que ahí pasamos al imperio asirio. El imperio asirio nace por la debilidad de Babilonia, ¿ya? Que ha perdido su poder en la zona. Y gracias al apoyo que dieron los egipcios, Asiria poco a poco, gracias a una tecnología militar que va a ir inventando, va a formar pues un imperio. Este imperio de los asirios es muy conocido. ¿Por qué? Porque básicamente el terror va a ser una de las características que va a aplicar este imperio, ¿no? Y esto debido a que, como se ve en las fuentes, ¿no? En las fuentes sumerias y también en la imperio, ¿no? Y esto debido a que, como se ve en las fuentes, ¿no? En las fuentes sumerias y también en las fuentes bíblicas, ¿no? Es un imperio que practicaba muchas crueldades contra la población sometida, ¿no? Y pasando de ser simples jefes ganaderos o comerciantes, bueno, se van a convertir en un imperio militar, ¿no? Y esto debido, bueno, a su capacidad tecnológica que van a construir, ¿no? Las torres de asalto, ¿no? En fin, el ariete, ¿no? Donde, bueno, ninguna ciudad podía estar a salvo. Y con ese poder van a construir sus ciudades, ¿no? Orzabat, ¿no? Calaj, Karun y Nínive, ¿no? Nínive va a ser la capital del imperio asirio. Bueno, van a tener muchos reyes, ¿ya? Han destacado Sargón II, Sennacherib también es otro famoso rey, Assur-Nasirpal, ¿no? Y el famoso Asurbanipal, que ahí se le menciona. Y bueno, ¿no? Asurbanipal va a lograr la máxima expansión. Ya, él es muy conocido por ser un gran conquistador, ¿no? Va a conquistar muchos reinos y territorios, ¿ya? Y además va a construir, ¿no? Organizar la primera o la gran biblioteca de Nínive, ¿no? Nínive era la capital del imperio asirio. Y bueno, es reconocido por este acto cultural. Recuerden que aquí son más o menos unas 20.000 tablillas de arcilla que componen esta biblioteca de Nínive y del cual, bueno, hay mucha información, ¿no? Sobre los pueblos de Sumeria. Así que Asurbanipal es muy importante en eso, ¿no? Aunque él fue también un gran conquistador, ¿no? En algún sentido. Sin embargo, esta expansión ya no va a ser continuada por sus sucesores, porque va a ser desplazado, bueno, por los pueblos de Babilonia, ¿no? Y también por los persas.
¿ya? Recuerden que los pueblos de Babilonia se van a organizar al mando del rey Nabopolassar, ¿no? Y por parte de los medos, por parte del rey Astiages, ¿no? Y bueno, luego de esta alianza, ¿ya? Los asirios van a ser derrotados y van a ver, bueno, cómo se destruyen sus respectivas ciudades, siendo la caída más terrible, bueno, la de Nínive, ¿no? Que va a ser prácticamente destruida. Así que con esa destrucción, ¿ya? Babilonia pierde su rango de, digamos, de potencia, ¿no? En esa zona y va a dejar el paso, bueno, a lo que va a ser nuevamente la ciudad de Babilonia. Ahora, se dice también que Asurbanipal pues era un rey que tenía costumbres un poco crueles también, y bueno, así también ha pasado la historia y se encuentra en Nínive, en las ruinas, muchas imágenes de este rey cazando leones. Entonces de ahí lo importante que es este reino digamos, de Asiria. Bueno, ahora pasaremos a hablar, bueno, del segundo imperio babilónico. Eh, Vamos a verlo acá, ¿no? El segundo imperio babilónico, ¿no? Bueno, este imperio va a nacer con esta, digamos, destrucción, ¿no? De Nínive, ¿ya? Recuerden que con la alianza ya mencionada, ¿no? Entonces, con esta destrucción de Nabopolassar, que va a ser con los reyes persas, bueno, aparte de producir la derrota de los asirios, bueno, va a formar, a consolidar, ¿no? O expandir el segundo imperio babilónico. Así que el fundador del imperio de Babilonia va a ser Nabopolassar y él va a ser el que va a llevar el imperio a su fin. Adelante. Yo señal, pero harta señal tienes. Este creo que es Alberto Cruz. ¿Y quién es? Dice Zabaleta Albert de Guía. No lo conozco. Sí, en todo caso, si hay una pregunta, mejor sería levantar la manito. Parece que el joven tiene problema con el micro. Bueno, entonces decíamos pues que con Nabopolassar, ¿no? Que es padre de Nabucodonosor segundo, renace este segundo imperio babilónico. Y con Nabucodonosor II, ¿no? Que es el hijo, este imperio se lleva, digamos, a una expansión. ¿Ya? Recuerden que Nabucodonosor segundo es bien eh, descrito, ¿no? O sea, en la Biblia. O sea, aparte de la fuente sumeria, o las fuentes de Mesopotamia, la, este, la fuente bíblica también es importante. ¿Y esto por qué? Porque Nabucodonosor va a conquistar Jerusalén. ¿Ya? Recuerden que esto en la Biblia se ve como un castigo, ¿no? Que se produce debido a que los israelitas en esa época comienzan a dejar de lado a sus primitivos dioses, bueno, Dios, ¿no? Y comienzan a rendir culto a otras divinidades y esto provoca una debilidad en la nación hebrea, que así va a ser sometida por los babilonios, ¿no? Entonces, como que Nabucodonosor aparece mucho en la Biblia, ¿ya? Porque aparte de conquistar Jerusalén y destruir la muralla, esclaviza a los pueblos hebreos, a los hebreos, ¿no? Los va esclavizando. Incluso toma 3 hebreos bajo su control, ¿no? Porque eran gente o jóvenes muy, muy, muy bien educados, ¿no? Lo segundo, ¿no? Aparte de ser conquistador, va a ser un rey arquitecto, ¿no? Así se le conoce. ¿Por qué arquitecto? Porque con él se va a construir la portada de Ishtar. ¿No? Recuerden que Babilonia es una gran ciudad con muchas portadas, ¿no? Y entre esas portadas tenemos el pórtico de Ishtar. Ishtar es el nombre de la diosa de la fecundidad o de la diosa de la, bueno, de la fertilidad,
de los pueblos de Babilonia. Entonces, ese pórtico, bueno, es un pórtico muy bonito, ¿no? Muy bien elaborado, ¿no? Muy bien decorado. Y actualmente se encuentra en el Museo de Berlín, ¿no? Ahí se encuentra, bueno, ese monumento. También destaca el Sigurat, ¿ya? El Sigurat, ¿qué cosa es? Es una estructura, ¿ya? No es como una pirámide, es un poco similar, con rampas de acceso para servir de templo o centro administrativo y religioso, ¿no? Entonces se le conoce como el Sigurat de Marduk. Y en cuanto a los jardines de colgantes, se dice que es una obra de ingeniería y que tiene un gran aporte, ¿no? Porque en principio logró a través de una obra de ingeniería llevar el agua al centro de la ciudad, ¿ya? Donde específicamente el palacio, ¿no? Donde él gobernaba para que se hiciera una suerte de jardines interiores, ¿no? Dentro de la ciudad, haciéndola pues una ciudad ecoamigable, ¿no? Es decir, con mucha vegetación y tratando un poco de respetar esa relación entre la ciudad y el campo, ¿no? De manera armoniosa. Entonces, ese es el aporte de los jardines colgantes. Y según la leyenda, lo hizo para su esposa, que tenía problemas de salud, ¿no? Un poco de salud mental. Entonces, Nabucodonosor le hace la obra, ¿no? Para que ella pueda imaginar que está en el campo. ¿Ya? Bueno, si la formación del imperio, segundo imperio babilónico es con Nabopolassar, la expansión va a ser con Nabucodonosor, el final va a ser con Nabodino. Así que en el reinado de Nabodino, emperador de Babilonia, es el último emperador, se produce la invasión de los persas. Recuerden que los persas es un tipo de imperio que aparece en la meseta del Irán, ¿no? Y bueno, es lo que hoy día es Irán. Bueno, de allí inician una invasión dirigidos por Ciro el Grande, ¿ya? Así que con este rey se produce la invasión de Babilonia y bueno, va a llegar a su fin, ¿no? Más tarde, el hijo de Ciro, Cambises, ¿no? Que es otro emperador también, va a conquistar Egipto, ¿no? De esta manera, los persas se apoderan de toda la zona, ¿no? Del Oriente Cercano y parte del norte de África. ¿Ya? Eso es muy importante porque luego, al tratar de ingresar más hacia la zona occidental, ¿no? Por el Mediterráneo, este, los va a llevar pues a colisionar con los griegos, que finalmente los van a derrotar en las llamadas guerras médicas, ¿no? Hecho que también vamos a ver, pero un poco ya más tarde. ¿Ya? Así que es un poco la historia de los babilonios, ¿no? O de los pueblos de Sumeria y Mesopotamia. Y vemos en el tela el relieve que muestra a Asurbanipal cazando leones, ¿no? ¿No? Los leoncitos cazados por Asurbanipal. Veamos la cultura, algunos aspectos de la cultura. Si podemos decir un aporte o aportes, ¿no? De la cultura mesopotámica, se puede reducir a las matemáticas, la astronomía y la arquitectura, ¿ya? Esos serían tres aportes básicos, ¿no? La matemática, la astronomía, la arquitectura, y la escritura, cuatro aportes. ¿Por qué la escritura? Bueno, porque es la más antigua, ¿no? Escritura cuneiforme. Recuerden que la escritura cuneiforme, ¿no? Pudo ser descifrada por Rawlinson, de que se puede saber lo que se ha escrito en esas lenguas, ¿no? Gracias a los trabajos de Rawlinson, que pudo descifrar la escritura cuneiforme. Entonces, ese es el primer gran aporte, ¿no? La escritura. La escritura es primera, ¿no? Del mundo, nace con los
sumerios, ¿no? O los babilonios, o la cultura mesopotámica. Ya el segundo va a ser la arquitectura, ¿no? Eh, ¿No? Ahí está, arquitectura. ¿Por qué la arquitectura? Porque van a utilizar el ladrillo, ¿ya? El ladrillo, que es un invento de ellos, el adobe y la arcilla, ¿no? Tal como se ve allí, ¿ya? Además, recuerden que ellos en la arquitectura van a también diseñar el concepto de arquitectura jardín, ¿no? O sea, por los jardines colgantes de Babilonia, tratando de vincular el campo con la ciudad, ¿no? Ese es un aporte que hoy día se hace, ¿no? Porque el concepto moderno es ciudad ecoamigable, es decir, que la ecología o los recursos naturales se puedan ver dentro de un sector urbano, ¿no? Recuerden que las ciudades tienden a limitar el espacio verde por el concreto, pero aquí en Babilonia fue más bien lo contrario. Entonces, ese concepto hoy se utiliza en la arquitectura moderna, por lo tanto es un aporte. Y bueno, aparte, ¿no? De las portadas, ¿no? Los pórticos que se ven ahí en la imagen, están numerados uno por uno, ¿no? Entonces ahí está la portada de Ishtar, el Sigurat y los jardines colgantes de Babilonia. Aparte, la propia ciudad que también ha dejado restos, ¿no? Restos, muros, ¿no? En fin, o ruinas que se pueden hoy día estudiar. Entonces, la misma ciudad, ¿no? Es un aporte que se ve en la arquitectura. El tercero son las matemáticas, ¿no? ¿Por qué las matemáticas? Porque, bueno, ellos han inventado la numeración decimal y sexagesimal, ¿no? Así que hicieron grandes avances en ese sentido, ¿no? En esta disciplina. Y el cuarto aporte sería, bueno, la astronomía, ¿no? ¿Por qué? Porque hicieron un calendario lunar de 365. Recuerden que los pueblos de Mesopotamia eran calificados como pueblos altamente agrícolas, ¿no? Incluso hay una leyenda, ¿no? Que decía pues que era el jardín del Edén, ¿no? Por sus grandes recursos hídricos y también por su abundante vegetación, ¿no? De ahí nace ese concepto, ¿no? De jardín del Edén. Bien, en cuanto a la religión, ¿ya? Es una religión politeísta, ¿no? Tienen dioses de forma antropomorfa, ¿no? También destacan las esculturas de toros alados, por ejemplo, con imágenes de personajes o divinos o reyes con alas, ¿no? Y cuerpo de toro. Algo así como esfinges, ¿no? Serían las esfinges, pero para ellos. Y bueno, ¿qué dioses son, no? Shamash, Marduk, Asur e Ishtar, tal como se ve en el cuadro. ¿Ya? Entonces vemos a Ishtar, ¿no? Se ve en su propia fisonomía, ¿no? En el cuerpo, el concepto que tiene, ¿no? Fertilidad. ¿Ya? Entonces ahí se ve el concepto de la fertilidad o la fecundidad, ¿no? Y por eso que era divinizada. ¿Ya? Y también tenemos la epopeya de Gilgamesh, ¿no? Que narra las aventuras de un héroe mítico, ¿no? Literario, que habría, bueno, iniciado la cultura. Bien, entonces esto respecto a Mesopotamia. Entonces ahora pasamos a Egipto. Profesor, Sí, eh, en la fase de Sumerio es una jerarquía social, ¿cierto? sí, así es. Ok. Sí, allá, ahora sí, Egipto. Ahí está, se ve mejor, ¿no? Ahí está. Volviendo al tema otra vez. ¿No? Ahí está Ishtar, ¿no? Miren, su propio cuerpo muestra su poder, ¿no? El poder de la fertilidad. ¿Y por qué es importante? Porque recuerdan que el concepto de Ishtar como diosa de la fecundidad va a ser retomado por los griegos para construir su diosa llamada Afrodita.
que es posterior a los pueblos de Mesopotamia. ¿Ya? Por eso que también se puede decir que es un aporte para los griegos la imagen de Ishtar, ¿no? Y bueno, aquí tenemos a Gilgamesh y pasaríamos a lo que es Egipto, ¿no? Entonces ahí está Egipto. Bien, lo mismo, ¿no? Si Mesopotamia es el Tigris y el Éufrates, aquí va a ser el Nilo, en la India el Indo, el Ganges, y en China el Azul y en Yangtze-Kiang, ¿no? O el río amarillo y el río Azul. Está situado al noroeste de África, muy cerca de Asia. ¿Ya? Es una suerte de puente, ¿no? O zona de conexión entre el Asia Menor y África a través del Mar Rojo y de la península del Golán, ¿no? Tal como se ve, que es una zona de desierto. Eh, Tiene una configuración regional, geográfica, ¿ya? A partir del río Nilo, ¿no? Entonces tenemos el Alto y el Bajo Egipto, ¿ya? Entonces el Alto Egipto, como se puede ver, se da al sur, y le llaman Alto Egipto porque es la zona montañosa. Entonces es la zona que tiene muchos desiertos, y el Bajo Egipto más bien es la parte norte donde desemboca el río, ¿no? Que viene de la zona alta y crea la zona fértil, ¿no? Llamada del delta, que es, bueno, la zona donde hay mayores campos agrícolas y donde se cumplen estos ciclos de inundaciones y cosecha y siembra. Recuerden que ahí justamente en el Bajo Egipto podemos ver, ¿no? Las pirámides, ¿no? Porque esa es la zona más importante, ¿ya? Gracias a la enorme cantidad de tierra, recursos, ahí se van a hacer las pirámides, aunque esto va a significar un gran esfuerzo para la población. Bien, tiene un ciclo agrícola, inundación, el limo y la siembra y la recolección. ¿Por qué es importante el limo? Porque el limo es el fertilizante, bueno, que permite la agricultura intensiva extensiva en este país, gracias al río Nilo, porque en los meses de inundación, se puede ver de marzo a junio, se produce digamos, que la tierra se cubre, ¿no? De una sustancia fertilizante conocida como limo, que es de tonalidad oscura. Y Egipto significa eso, tierra negra, ¿no? Por lo tanto, esto se debería a ese aspecto, ¿no? Bien, entonces ahí está el nombre de Egipto, ¿ya? Que significa tierra, ¿no? Veamos ahora sus periodos históricos, ¿ya? Entonces Egipto comienza, o se puede dividir en dos periodos, ¿ya? El periodo predinástico y el periodo dinástico, ¿no? Cuando hablamos del predinástico, recuerden que estamos hablando de el periodo en el cual Egipto aún no existe como entidad política. ¿Y esto por qué? Bueno, porque aún no tiene el nombre, ¿ya? Y la región está habitada por los pueblos nomos, ¿no? Recuerden que los nomos, ¿ya? Son los o de ciudad, ¿no? Estado autónoma e independiente y que está, bueno, gobernada por los nomarcas, ¿no? Recuerden que en la estructura política de Egipto, el nomarca viene a ser como el gobernador de la provincia, ¿ya? Porque los imperios se forman así, ¿no? No es que el emperador destruye todos los pueblos, no. Se incorporan a las élites dentro de la estructura imperial para poder gobernar ese país. Bueno, aquí todavía no hay un imperio, ¿ya? Es un periodo primitivo, antiguo, ¿no? Y es por eso que recibe el nombre de predinástico, ¿ya? Así que el periodo predinástico, ¿no? El país está dividido en reinos llamados nomos, como se indica allí, ¿ya? Ahora, el segundo periodo es el dinástico. ¿Por qué? Porque ahora sí aparece la primera dinastía, ¿no? Y la primera dinastía tiene un nombre específico, se le conoce como Menes o Narmer, ¿ya? Este faraón, Menes o Narmer, ¿ya? Es el que unifica todo el país. Y será precisamente con él que finalmente se va a conocer y finalmente a estructurar todo lo que es el ciclo agrícola en el río
Nilo, ¿no? Es decir, la época de la recolección, la inundación, ¿no? Que de junio a octubre, y la siembra, que de octubre a febrero, ¿ya? Entonces, la fuente de ese proceso, ¿cuál es? Es la paleta Narmer que vemos acá al costadito, ¿ya? Entonces ahí vemos a Narmer, ¿no? Que está saliendo de Hieracómpolis, va sometiendo uno a uno, ¿no? A los gnomos y a sus jefes, los nomarcas, y así va a unificar el Alto y Bajo Egipto. La capital, ¿cuál va a ser? Tinis, ¿no? Que va a ser el centro político que conduce todo ese proceso. Luego de esa formación, se pasa a la época de Memphis, ¿ya? Donde Memphis va a liderar un imperio, ¿no? Conocido como el Imperio Antiguo o Imperio Menfítico, ¿ya? Es un periodo también muy importante porque significa el desarrollo de la arquitectura funeraria, ¿no? Que es la arquitectura monumental, ¿ya? Pero funeraria, ¿no? Porque, bueno, recuerden que las pirámides son en realidad eh, sepulcros, bueno, o tumbas, ¿no? Para la élite gobernante, ¿ya? Entonces el imperio menfítico, ¿no? Es un imperio donde se va a iniciar un gran esfuerzo constructivo, ¿ya? Teniendo como base la ciudad de Memphis, ¿no? Y el imperio se va a extender mucho, ¿no? Hasta la zona de Sinaí y hasta lo que conoceríamos, digamos, un poco más a lo que es el sur, ¿no? Lo que es los desiertos de Nubia, ¿ya? Y bueno, van a existir muchos faraones, ¿no? El faraón Soser I, que va a construir la primera pirámide escalonada, ¿no? Llamada la pirámide de Soser primero. Y luego de ahí ya las demás pirámides. En, esta, en estas estructuras, ¿no? La más grande de todas es la pirámide de Keops, con 150 metros en promedio, seguida por la de Kefren y Miserino, ¿no? Ahora, es una época de apogeo y de crisis también. ¿Por qué de crisis? Porque al parecer, por el esfuerzo de hacer estas edificaciones, porque es lógico, ¿no? Estamos hablando de cientos de miles de trabajadores que al parecer también eran campesinos tributarios que con su trabajo hicieron las pirámides. Entonces lo más lógico es que descuidaran las labores agrícolas. Lo que se sabe es que aquí van a ocurrir problemas de lluvias, de sequías, de hambre, de crisis agrícolas, ¿no? Así que esto provoca la debilidad del poder real y los nomarcas se van a hacer muy fuertes produciendo un debilitamiento gradual del poder del faraón, ¿ya? Así que de esta manera los nomarcas, que eran funcionarios, ¿no? Gobernantes de las provincias, van a rebelarse contra el gobierno. Así que el país se divide, se descentraliza y se llega a otra época, ¿no? Que es la época religiosa, conocido como el gobierno de Tebas, o llamado también Imperio Tebano o Imperio Medio, ¿no? Bueno, así que el Imperio Menfítico acaba allí, aunque construyeron también la famosa Esfinge, ¿no? Como se ve al costadito, ¿ya? Se dice que esta Esfinge, que significa un faraón, ¿ya? Con cuerpo de león, sería una figura encargada de cuidar las pirámides y evitar su profanación. Es interesante, ¿no? Miren el pirámide, porque la pirámide de Caral de Perú es la quinta parte, ¿no? O sea, la pirámide de Keops mide 150 y la de Caral mide 30. O sea, ustedes dividen esa imagen en 5 y una pirámide chiquitita sería la de Caral, ¿no? La de Keops sería 5 veces más grande, ¿ya? Y bueno, ahí está la esfinge, ¿no? Se dice que la esfinge también era el propio faraón Keops. Y bueno, también afirman que estuvo en una época pintada de color rojo. Bueno, es una gran probabilidad. Cierto es que la imagen de la esfinge se encuentra rota, pueden ver, ¿no? Era por el viento y la erosión. Es posible que haya sido el faraón, pero en todo caso es la imagen que tiene la esfinge, ¿no? Bueno, este periodo nuevo ya es un periodo conocido como el primer periodo intermedio, bueno, o periodo
tebano. ¿Ya? El faraón Pepi II no pudo hacer nada para ello, ¿no? Así que Tebas se convierte en una ciudad religiosa muy importante. Además, ¿no? En este periodo se impone un nuevo dios, ¿ya? El dios Amón, ¿no? Que es un dios, digamos, con otro también, ¿no? Pero este dios es un dios creador, ¿ya? Es el más importante de todos ellos, ¿no? Lo acompaña también un dios solar, ¿no? Vinculado a la guerra, que vendría a ser Montu, ¿ya? Pero el más importante es el dios Amón, el cual se convierte en un culto nacional, ¿ya? Es un periodo religioso fuerte, ¿ya? Y si hablamos de faraones, destaca allí el faraón Mentuhotep, ¿no? ¿Ya? Recuerden que fue un faraón que perteneció a la 11ª dinastía y bueno, es uno de los que va a realizar la segunda unificación. Pero debido a esta debilidad del poder central, esto va a permitir la invasión de pueblos extraños, ¿no? Como los pueblos de los Hyksos, ¿ya? Y aquí, ¿no? El imperio medio de Mentuhotep, bueno, también entra en crisis. Sin embargo, ¿no? Los Hyksos, como traen el hierro y el caballo, ya aplastan, bueno, a las tropas de este imperio, ¿no? Hasta que surge un nuevo faraón conocido como Amosis, ¿ya? Y con Amosis se va a iniciar, ¿no? La expulsión de los Hyksos, ¿ya? Así que a partir de allí, ¿no? Se inicia otro periodo nuevo, conocido como Neotebano o Imperio Nuevo, ¿no? Entonces aquí destacan muchos faraones, faraones, como se ve acá, Tutmosis III. Con Tutmosis III, ¿no? El imperio, bueno, Egipto alcanza una de sus expansiones más dramáticas, ¿no? Se expande muchísimo, ¿no? Entonces se conquista Palestina, Líbano y Siria, ¿no? Entonces, digamos que es uno de los faraones más importantes y es calificado como uno de los más poderosos, ¿no? De su tiempo, ¿ya? Recuerden que era un faraón que no tuvo una infancia un poco padre, bueno, era Tutmosis II, pero no era hijo de digamos, del propio matrimonio que tuvo el faraón, ¿no? Pero bueno, igual hizo sus conquistas, ¿ya? Eh, bueno, también destaca Hatshepsut, que fue su regente antes que él, ¿ya? Pero igual ahí está, lo más importante, ¿no? También está Amenofis IV o Akenatón. Él es conocido como Ajenatón. ¿Y por qué se le llama así? Bueno, o por qué se cambió de nombre, porque él era el faraón Amenofis, ¿no? Amenofis IV. Sin embargo, se hizo llamar Ajenatón o Akenatón para imponer el culto a un dios, que vendría a ser pues el dios Atón, que es el disco solar, ¿no? Entonces, Amenofis o Akenatón es el mismo, ¿ya? Y la idea era enfrentarse a la casta sacerdotal, ¿ya? Recuerden que en el periodo de Tebas, ¿no? Tenían mucho poder y prácticamente controlan el tributo, porque recuerden que los templos son centros donde se capta el tributo, ¿ya? Bueno, así que Akenatón, que significa el resplandece del sol, ¿no? Va a dirigir este imperio nuevo y va a hacer su reforma monoteísta, ¿ya? Entonces Egipto tuvo una etapa monoteísta, ¿no? Y Atón, bueno, era la deidad solar, una suerte de espíritu que alentaba la vida, ¿no? En general, en todo el país. Bueno, él estaba casado con Fertiti y con ella va a gobernar el país. Se dice que Nefertiti pues es
reina más hermosa, bueno, que tenía este país, tal como se ve, bueno, en las imágenes, ¿no? Que uno puede revisar. Bueno, ahí está Hatshepsut, ¿no? Miren, pero bueno, ella tiene que ver más bien con Tumoxis, ¿no? Bueno, entonces, Akhenaton, ya viendo que no puede dirigir solo la reforma, busca el apoyo de otros grupos y toma como residencia la ciudad de Tela Amarna, ¿ya? En Tela Amarna va a dirigir, bueno, la reforma con su esposa, la reina Nefertiti, aunque se quiere decir que tuvo muchas esposas, ¿no? Bueno, ellos fallecen, ya, le va a suceder Tutankamón, bueno, que era, digamos, es el faraón más conocido, ¿no? Porque se ha encontrado, es la única tumba de un faraón que se ha encontrado casi intacta, ¿ya? Recuerden que su padre fue Akenatón, ¿no? Pero el problema de Tutankamón es que era un faraón con debilidades físicas, así que no llegó a gobernar de manera efectiva. Eh, bueno, era hijo de Tutankamón con su hermana, ¿no? Y quizá eso pudo haber afectado también el nacimiento del muchacho. Lo cierto es que Tutankamón va a restablecer el politeísmo, ¿no? Esa tumba es famosa, decíamos, porque es la única tumba intacta que se ha encontrado con la propia máscara del faraón. ¿Ya? Es un faraón muy jovencito, ¿no? En fin. Y luego tenemos a Ramsés II. ¿Ya? Recuerden que Ramsés, ¿no? Es famoso porque uno va a ser un gran guerrero, ¿no? Faraón guerrero que va a enfrentar al poderoso imperio hitita. Recuerden que los hititas tenían una gran ventaja, ¿no? Y esta ventaja era que, bueno, ellos traían el hierro, ¿no? Ya. Traían el hierro, ¿no? Eh, ya, entonces ahí está. Bueno, traían el hierro y también trajeron caballería, ¿no? Entonces era un imperio muy poderoso, ¿ya? Así que para vencerlo, Ramsés II, bueno, los enfrenta en la batalla de Kadech. Esta batalla es importante porque da origen también a uno de los tratados más antiguos, ¿no? Que se tiene en el mundo, el Tratado de Kadech. ¿Ya? Sobre esto hay una gran polémica también, ¿no? Se dice que en el Tratado de Kadech los egipcios ganaron la batalla y para algunos que fue un empate, ¿no? Porque no hubo un resultado decisivo, o sea que finalmente hubo una suerte de acuerdo a que llegan los dos monarcas, ¿no? Sin embargo, ya a posteriori se dice que esta fue una victoria egipcia porque el imperio hitita se va a disolver, ¿ya? Al disolverse, ¿no? El imperio hitita, entonces, bueno, Egipto va a triunfar, ¿no? Porque finalmente Egipto sobrevivió y el imperio hitita se disolvió, ¿no? Bueno, también es conocido por su famoso templo de Abu Simbel. Aquí vemos el templo. ¿Ya? Es famoso por sus grandes cuatro colosos. ¿Qué son colosos? Son esculturas o estatuas de faraones de forma gigantesca. ¿Ya? Aquí falta uno. Ahí vemos los colosos. Y bueno, por aquí se entra el templo. ¿Ya? Es un templo muy famoso porque dentro del templo está el tratado mismo en un relieve, ¿no? En escritura jeroglífica y también por su galería de las esfinges, ¿no? Porque recuerden que esfinge no hay una, hay varias esfinges. Bueno, pero este es el templo Abu Simbel, ya saben que el templo Abu Simbel
que es este de acá, no es ya el original, ¿no? Porque se encuentra más bien colocado encima de una montaña artificial porque fue cortado, por no decir destruido, y reconstruido, ¿no? En una zona más elevada, lejos del alcance del río Nilo, ¿no? Es parte de la historia de los propios egipcios. Bueno, ese es el templo, ¿no? La historia del templo. Bueno, pues ahí está la obra de Ramsés y la pirámide política, ¿ya? Así que tenemos una organización política y social, tenemos al faraón y su familia real, ¿no? Cuya tendencia es a divinizarse, tal como se ve allí, ¿ya? ¿No? Compuesta por el visir, que es el chati, marcas, escribas, jefes militares y sacerdotes, todos pertenecientes a la nobleza, ¿ya? Entonces, era una sociedad de clases, sí, lo era, muy diferenciada. El pueblo, ¿ya? Lo componen campesinos y artesanos, ¿no? Que son hombres libres, y los esclavos que eran jurídicamente establecidos por las conquistas, ¿no? Por ser pueblos sometidos por el gobierno durante las campañas de expansión. Entonces, esa es la pirámide social y política de la cultura egipcia. ¿Cuál es el aporte? ¿Ya? Entonces, tiene aportes también, ¿no? Uno, ¿ya? En la cultura es la escritura, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos? La escritura jeroglífica, ática, demótica y el copto, que también era otra, una más tardía todavía, ¿ya? Pero aquí está la jeroglífica, la religión, bueno, es religiosa, los sacerdotes podían leerla, ¿no? Es la más antigua. La ática, ¿ya? Es con fines administrativos, ¿no? Por parte del Estado, y la demótica es la común, la cotidiana, usada en las transacciones comerciales en todo el pueblo, ¿ya? Entonces, esta escritura fue traducida y escrita por Henry Rawlinson, ¿ya? Él logró hacer o descifrar, bueno, perdón, esta escritura fue descifrada por François Champollion, ¿ya? François Champollion, que encontró la piedra Rosetta, muy famosa, ¿no? La cuneiforme fue descrita por Rawlinson, ¿ya? Este de aquí va a ser por Champollion, quien estudió la piedra de Rosetta. Bueno, ese es un aporte, ¿no? En la cultura, ¿ya? Dos va a ser en arquitectura. Recuerden que es una arquitectura de tipo religiosa y funeraria, ¿ya? Entonces, en la funeraria destacan las pirámides, ¿no? Digamos que para exaltar a los faraones, los templos para exaltar los dioses, y las pirámides a los faraones, ¿ya? ¿Qué lo caracteriza? Bueno, que es monumental, religiosa y funeraria, ¿ya? Destacan, ¿no? En lo religioso las templos de Karnak, ¿ya? De Luxor y Abu Simbel, ¿no? Que ya hemos comentado, ¿ya? En la funeraria, las pirámides, las mastabas y los hipogeos, ¿no? Tal como se ve allí. Las pirámides son estructuras colosales, son mega estructuras, y también eran consideradas como una de las maravillas del mundo antiguo. Bueno, de las ocho, ¿no? Que existían. Porque recuerden que hay ocho maravillas del mundo antiguo, ¿no? Templo de Diana, la estatua de Zeus, las pirámides, en fin, la torre de Faro de Alejandría.
Pero de las únicas estructuras del mundo antiguo que aún existe, la única es la pirámide de Egipto. ¿Ya? Ha resistido el tiempo, ¿no? Y la profanación, y tal vez el tamaño haya sido un factor de su permanencia, porque son, decíamos, estructuras colosales, ¿no? La de Keops mide 150 metros y ahí se puede ver la estructura que tenía. ¿Ya? Básicamente era para proteger la cámara funeraria, ¿no? Miren, ¿ya? Todo un material, ¿no? Para proteger la cámara. Aunque en esta pirámide escalonada, que es más pequeñita, se logró saquear la cámara, ¿no? Por eso que en la pirámide de Keops, que se ve acá que es más grande, la cámara se hizo dentro, ¿ya? Con muchos laberintos para que no se pudiera encontrar la, el camino, pero ya saben pues que los profanadores pueden con todo, ¿no? Así que también fue saqueada, ¿no? Estas son las pirámides, ¿no? Que podría muy bien expresar la frase de Heródoto, ¿no? Temen las pirámides, eh, ¿no? O, perdón, todo el mundo teme el tiempo, pero el tiempo teme a las pirámides de Egipto, porque es la única maravilla del mundo antiguo que aún queda en pie. Las mastabas son estructuras también funerarias, pero más pequeñas. Básicamente la nobleza podía enterrarse allí, ¿no? Como pueden ver, tenía capilla y pozo. Y en el pozo, bueno, la cámara subterránea para guardar la tumba de la persona, ¿no? El sarcófago, como se ve allí. ¿Ya? Entonces ahí está, ¿no? Era más pequeñita, obviamente. Y el hipogeo es un tipo de tumba hecho bajo una estructura, ¿ya? Bajo las rocas, ¿no? Puede ser los hipogeos. Y a pesar que no es una estructura típicamente para pobres, la gente de bajos recursos prefería el uso de esas tumbas porque era de menor costo. Entonces, esto respecto a la arquitectura, el aporte, ¿no? El tercer aporte sería la astronomía, ¿ya? Recuerden que en astronomía ellos inventaron un calendario solar de 365, ¿no? Es también un aporte. Y el cuarto serían las matemáticas, porque las matemáticas también se van a explorar mucho, sobre todo la aritmética y la geometría. Bien, veamos su religión. ¿Ya? Eran pueblos muy religiosos, ¿no? Como se puede ver allí, ¿ya? La religión es politeísta, rinden culto a muchos dioses, es solátrica y heliolátrica. Además es antropomorfa, ¿no? ¿Por qué antropomorfa? Porque tienen forma humana, combinan, digamos, estructuras corporales, ¿no? Del ser humano, de hombre mezclada con algunos animales. ¿Ya? El cuerpo puede ser humano, pero de repente la cabeza divina o el rostro divino. Entonces vendría a ser una característica, ¿no? Ahora, es solátrica porque rinden culto a muchos animales, ¿ya? Al chacal, que se encarga de los embalsamamientos, es Anubis, al gato, que es el dios, bueno, Baxen. Recuerden que el gato es un personaje que bueno, una mascota, un animal, ¿no? Que los egipcios rendían culto, porque se pensaba que podía representar o ver, digamos, las fuerzas de la naturaleza, ¿no? Ellos querían mucho sus gatos y cuando un gato fallecía, ellos se cortaban las cejas en señal de duelo, ¿no? Para los egipcios los gatos eran más importantes que todo. Y tal vez tenga un origen este culto, bueno, en como Egipto es una sociedad básicamente agrícola. Recordemos que los roedores van donde están los granos, ¿no? Entonces posiblemente los gatos fueron divinizados en tiempos muy remotos. También el Tot o el ave ibis era divinizada porque era el dios Tot, ¿no? Que llevaba a los muertos de la mano
para, bueno, entrevistarse con Osiris. Pues recuerden que hay un mito, ¿no? El mito de Osiris. Osiris es el rey del mundo, bueno, de los dioses, y hay todo un mito, ¿no? Se dice que Osiris, que es el sol del atardecer, fue muerto por su hermano Set, noche, ¿ya? Quien lo mató, ¿no? O sea, porque el día mata la noche, ¿no? O la noche mata el día también, ¿no? Entonces, se mata al día, ¿ya? Cogió el cuerpo de Osiris, lo despedazó, pero su esposa Isis va a recoger el cuerpo y lo va a recomponer con la ayuda de su hijo Horus. Entonces, Osiris, que ha muerto, es reconstruido y nace a través de su hijo Horus, ¿no? Que es el sol del amanecer. Osiris viene a ser el crepúsculo, que otra vez tendía a morir, pero que renacía nuevamente al día siguiente con su hijo, ¿no? O a través de su hijo, que era Horus, personificado por el halcón, ¿no? Porque Horus es un dios con cara de halcón. ¿Ya? Entonces, eso también explica el politeísmo, ¿no? El culto a muchos dioses y la solatría, ¿no? Porque rendían culto a muchos animales. Entonces, había una creencia en la vida después de la muerte, ¿ya? Se pensaba que el cuerpo tenía un doble, ¿no? El Ka, que iba a entrevistarse con Osiris, ¿no? Para hacer el juicio de los muertos. Y esto era posible porque ellos se mandaron confeccionar el famoso libro de los muertos. ¿Qué era el libro de los muertos? No es un libro como ya sabemos, era en realidad, eran muchos papiros que llevan ese nombre del libro de los muertos, ¿no? Porque cada papiro enrollado era como una suerte de manuscrito o librillo, ¿no? Donde las personas que lo adquirían pagaban por el importe del librillo, que era distinto en cada caso, conjuros para que la persona pudiese llegar ante Osiris y, bueno, ingresar al paraíso egipcio, ¿no? Recuerden que los egipcios tenían una noción del más allá, donde había pues un paraíso también. Bien, ¿alguna pregunta? Bien, y para completar, ya este famoso libro de los muertos, ¿no? Es conocido porque está en el famoso papiro de Ani. ¿Ya? Recuerden que el papiro de Ani, un papiro como su nombre lo indica, que contiene la versión completa del llamado libro de los muertos. ¿Por qué? Porque las otras versiones que se tienen son fragmentos, ¿ya? De papiro que han sido cortados en pedazos y vendidos a los turistas de manera fragmentada. El papiro de Ani es el único papiro que contiene un libro de los muertos con toda la secuencia, ¿no? De manera completa. ¿Ya? Entonces, eso respecto a la religión, ¿no? Y el libro de los muertos. Eran pueblos muy religiosos, decíamos, y cada familia se mandaba a confeccionar su librito. Bien, ahora pasaremos a la India. Entonces, si vemos acá, ¿no? En el caso de la India, ¿ya? La India es un periodo, bueno, es una civilización que se encuentra situada en la parte central sur de Asia, ¿ya? En la península del Indostán, ¿no? Entonces, como pueden ver, ¿ya? Su ubicación es estratégica. ¿Por qué? Porque conecta con el otro extremo con China y con la otra parte de lo que sería pues la región del Oriente Medio, ¿no? Entonces de ahí la importancia que tiene su conocimiento. ¿Ya? La India antigua, ¿no? Y bueno, en general la India destacan por dos ríos. Es el río Indo y el río Ganges. ¿Ya? Es una cultura de Asia la más
antigua, ¿ya? Así que la primera parte de su historia nace en lo que es el Valle del Indo, conocido como periodo primitivo o de la civilización del Valle del Indo. Entonces, ahí tenemos a su primitiva población, ¿no? Conocidos como los drávidas. ¿Quiénes son los drávidas? Son la población primitiva de la India. Es una población, ¿no?, que se caracteriza porque son personas, ¿no? Digamos que los nativos oriundos, ¿no?, de la región. Además, bueno, porque son pueblos, aparte de ser los pueblos originarios, ¿no?, son un poco de tez un poquito más morenita, ¿no? Son los primitivos habitantes, ¿no? Y por lo tanto también los nativos, digámoslo así, ¿no? Son de baja estatura, ¿no? Y piel, decíamos, un poco más oscurita que el resto. Y además porque tienen un tipo de lengua también muy antigua, ¿no? Conocida como las lenguas dravídicas. Eso es importante, ¿por qué? Porque los drávidas van a imperar o van a ser los primeros del periodo del Indo con las culturas Mohenjo-Daro y la cultura Harappa, culturas propias de ese periodo, ¿no? Periodo primitivo o del Valle del Indo, pero acá, ¿no? Revolución urbana y Mohenjo-Daro. El segundo periodo es el periodo védico, ¿ya? Recuerden que el periodo védico, ¿no?, es un periodo de guerra. ¿Por qué? Porque comienza a utilizarse el hierro, ¿no? También los carros de combate, ¿ya? Y bueno, se inventa el sánscrito, ¿no? Y también los libros sagrados, que son los libros Vedas, ¿ya? Además, es la época en la cual, digamos que los arios, ¿no?, se imponen y van a someter a estos drávidas. Entonces se imponen la religión védica, ¿no?, que son hasta el momento, los textos más antiguos de la literatura religiosa de la India. Entonces son los libros Vedas, ¿no? Y otros textos, ¿no? Bueno, eh, luego de este periodo védico, surge el periodo brahmánico, ¿ya? Es una época en donde el culto sacerdotal se impone de manera muy fuerte, ¿no? Y además es una época en la cual se rinde culto a Brahma, ¿ya? Entonces el periodo brahmánico, ¿no?, es un periodo donde los brahmanes, que son los sacerdotes, tienen el control de la sociedad, ¿no? Y bueno, como aquí aparece un sistema de castas, aparecen muchas injusticias sociales. Por ejemplo, ¿no? En las castas, que son grupos cerrados, ¿ya? Hay muchas categorías sociales, ¿ya? Y como se ve en la imagen, ¿no?, esto viene de una atribución divina, ¿ya? Porque de la cabeza o de la voz de los sacerdotes, o perdón, del dios Brahma, nacen los sacerdotes, ¿no?, los brahmanes. Digamos como que están favorecidos, ¿no?, por esa situación. Le siguen la nobleza guerrera, que son los chátrias, ¿no? Son los que tienen la fuerza humanos, y el pueblo es calificado como los vaisías, son los trabajadores manuales que se componen de esa categoría, y tenemos también los sudras, ¿ya?, que componen los pies, ¿no? Entonces hay un sistema, una arquitectura que se puede entender allí, porque los sudras, bueno, se encargan de los trabajos más duros, ¿no? ¿Ya? Son los siervos o esclavos.
¿no? Entonces, en esta doctrina, ellos son los que están condenados a carecer de muchos derechos. ¿Ya? Este tema de las castas contempla la reencarnación. ¿Qué significa esto? Que uno continúa, ¿no? En otra vida lo que los padres han sido en el pasado. Y además, en el caso de la casta, que son grupos cerrados, todos están en la obligación de continuar con el oficio de sus ancestros y de tener matrimonio con un miembro de su casta. ¿Ya? Entonces, eso porque se hacía, para evitar cualquier tipo de relación irregular o ilegítima, como también se le llamaba, ¿no? Así que si había una relación que pudiera alterar el sistema de castas, al hijo le llamaban impuro, paria o dalit, el cual carecía, bueno, de derechos, ¿no? Era una cosa muy triste, ¿ya? ¿Por qué? Porque eran intocables, ¿no? Se le consideraba clase baja, ¿ya? Este, eran vistos incluso como animales, ¿no? O sea, eran calificados como perros a veces, ¿no? Y se les daban los peores trabajos, ¿no? Por ejemplo, recoger excrementos humanos con las manos, limpiar los inodoros del colegio al que acuden, y así, ¿no? Una cosa muy terrible. Por supuesto que este es un régimen, pues, muy injusto. Así que incluso había categorías incluso un poco más bajas, ¿no? Los invisibles, ¿no? Podían ser así, ¿no? Y calificados porque no podían ser vistos por la sociedad. Y es por eso que en el periodo brahmánico surge el budismo en oposición. ¿Ya? El budismo es un tipo de religión, ¿no? Que surge con Siddhartha Gautama, que era un personaje, ¿no? Que bueno, comienza a criticar, ¿no? Este sistema antiguo y propone, bueno, una paz espiritual y una tranquilidad en base a la iluminación, la reflexión y la meditación. Recuerden que en el caso del budismo se propone llegar a un periodo de meditación total, conocido como nirvana, ¿no? Entonces ya en este periodo, bueno, uno está un poco más allá, ¿no? Digamos, de el resto de la propia sociedad. ¿Ya? Así que el nirvana, ¿no? Vendría a ser una suerte de solución al problema espiritual. ¿Ya? Hay una liberación total, ¿no? De lo que es la conciencia y además la reencarnación, ¿no? Entonces es la espiritualidad perfecta, ¿no? Y la máxima felicidad. Bueno, así que el budismo surge como una oposición frente al brahmanismo y el siguiente periodo se llama por eso periodo búdico. ¿Ya? Aunque aquí dice Imperio Maurya, bueno, si lo vemos en el aspecto religioso es védico, brahmánico y búdico, ¿no? Que se da justamente el búdico en la época imperial con el imperio de los Maurya. Los Maurya es una dinastía que gobernó la India en muchas ocasiones. Destaca Chandragupta, ¿no? El fundador. Él establece el imperio y unifica todo el norte de la India. ¿Ya? Él es Chandragupta Maurya. ¿Ya? Con él nace el imperio y con Asoka, ¿no? Se produce la máxima expansión territorial y se establece el budismo como religión eh, oficial del Estado. Se dice que Asoka pues era un emperador muy terrible, ¿no? Un conquistador férreo, y que, bueno, él en una de sus campañas contra el reino de Kalinga, la leyenda por supuesto, habría asesinado, bueno, a lo que era su novia, ¿no? Y bueno, en esa, digamos, situación,
bueno, extrema, ¿no? Lo sumió pues en una tristeza. Y es por eso que de pena, ya se dice que él impone el budismo como religión oficial, ¿no? Bueno, así que ahora el budismo se convierte en la religión nacional del país y busca, digamos, establecer estos principios, ¿no? Frente a una sociedad tan asimétrica como era la sociedad brahmanánica, ¿no? Que como ya comentamos, pues tenían o hacían mucha discriminación. Eh, bueno, luego de ahí ya tenemos la época Gupta, ¿no? Que es una época imperial caracterizada por ser un gobierno descentralizado y militar, ¿ya? Así que es un imperio que unifica toda la región del este al oeste, desde el río Indo hasta el río Ganges y la región, bueno, de Pataliputra. Entonces, es un gobierno fuertemente centralizado, además de desarrollar la cultura en esa etapa, ¿no? Entonces tenemos varios reyes, ¿no? Chandragupta, Samudragupta, bueno, y otros, ¿no? Kumaragupta, Skandagupta, bueno, todos Gupta, ¿no? Algo así, pero es la época del apogeo comercial, ¿no? Militar y de la descentralización. Bueno, ¿cuáles son los aportes de la India? Está al comienzo. Inventaron el cero posicional. El ajedrez, su nombre en realidad es el chaturanga. Recuerden que el chaturanga es el ajedrez, pero jugado por cuatro personas, ¿no? En esa época era así, con el doble de piezas y también el doble de los escaques, ¿no? Que todos conocemos. También el yoga, ¿no? Es una suerte de ejercicio psicofísico del ser, ¿no? Bueno, el hombre tiene pues grandes posibilidades, ¿no? De poderse desarrollar. Bien, también tenemos su escritura, ¿no? El sánscrito, ¿ya? Una de las escrituras antiguas, y las estupas, ¿no? ¿Qué son estupas? Es un tipo de estructura ornamental muy recargada, ¿ya? Y pertenecen a la época búdica. Se dice que aquí hay una suerte de barroco. Sus esculturas son de tipo religiosas y están adosadas, muchas de ellas, en las paredes de los templos. Tenemos los templos de Ajanta, Cajurrajo y otras, ¿ya? Aunque una característica es la sexualización de la figura. Recuerden que las figuras de los templos tienen imágenes, como se ve acá en la escultura, ¿no? Un poco sexualizadas, ¿no? Tal como se ve allí. Y bueno, esto puede deberse también a que ellos tenían pues un tipo de texto, bueno, un poco también cuestionado, ¿no? Ya, conocido como Kama Sutra, ¿no? En fin, por la propaganda. En cuanto a la religión, ¿no? Tenemos el budismo, el hinduismo, que es la primera. En el primero cree en la reencarnación, el budismo más bien en la liberación del espíritu mediante la meditación. Bien, esto respecto a la India, y ahora veamos la China. Bueno, cuando hablamos de China, hablamos de un país, bueno, hoy día es una gran potencia mundial y ahí vemos los límites, ¿no? Está en el lejano oriente, situado al este con el mar Amarillo y el mar de Japón, al oeste con lo que sería China,
¿no? El sudeste asiático y Mongolia, y al norte con Rusia, Mongolia también, ¿no? Tal como se ve allí en el mapa. ¿Ya? Es también una población densamente agrícola, ¿ya? Básicamente así comenzó la civilización por la agricultura. Y el principal cultivo fue el arroz, ¿no? Eso ya se sabe. Entonces es un pueblo que ha hecho muchos aportes también en la cultura, ¿no? Hay dos ríos agrícolas importantes, el Huanghe, que es el río amarillo, y el Yangtze-Kiang, que viene a ser el río azul. Y en cuanto a los aportes, destacan, bueno, la arquitectura, recuerdan que eran grandes arquitectos, y aparte la pagoda que se ve allí, ¿no? Es una pagoda china, ¿no? Muy conocida. Destaca la Gran Muralla China, que es la que está acá. Porque es un gran aporte, ¿no? Porque es la estructura defensiva más larga de la historia mundial, o universal o mundial, ¿no? Por lo menos para esta época, ¿ya? Entonces, es una estructura muy larga, ¿no? Como decíamos. ¿Ya? No igualada a la fecha, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene más de 2.500 kilómetros de extensión, ¿ya? Entonces, es una estructura muy larga, ¿no? En ese sentido. Ya, entonces ahí está. Ya, la Gran Muralla de China, ¿no? Em, tercero, su escritura, ¿ya? Es de tipo ideográfica y similar a los jeroglíficos, ¿no? Antiguos, pero es la más antigua de China, ¿ya? A diferencia de la nuestra, ¿no? Que tiene 24 caracteres, bueno, la China tiene más de 6.000, ¿no? Es una escritura muy compleja y muy complicada, ¿ya? Entonces, bueno, esos los inventos vamos a ver después. Veamos su historia, ¿ya? Tiene los periodos históricos, que es la época Xia, ¿no? O una época dinástica, ya conocida con ese nombre, ¿no? Dinastía Xia. Es una etapa legendaria. ¿Por qué se dice que es legendaria? ¿No? Porque ya, la información puede ser mítica o fantástica, ¿ya? Es una dinastía inicial, ¿no? Donde se considera que, bueno, estos reyes pues tienen poderes inmensos, ¿no? O sea que son poderes fantásticos, ¿no? Un rey puede pelear contra 1.000 hombres, algo así, ¿ya? Pero aún todavía China no tiene ese nombre, porque China recibe el nombre de Chihuantino, ¿ya? Así que si lo vemos en un mapita, la dinastía Xia solamente sería un pequeño espacio del enorme territorio de China, ¿ya? Entonces es un periodo, sí, sabemos de la esclavitud, ¿ya? Y se mencionan algunos reyes, ¿no? ¿Ya? El rey Yu, el grande, sería uno de ellos, ¿no? ¿Ya? Pero hay más, por supuesto, ¿no? Entonces, es una época también de muchos conflictos y también de muchas inundaciones. Y justamente Yu el Grande es un rey conocido por tratar de enfrentar estos problemas, ¿no? De las inundaciones de los hídricas, ¿no? De los ríos. Bien, el segundo periodo es el de la época Shang, ¿ya? Ahí se puede ver la cronología, ¿ya? Es el periodo de la revolución urbana, ¿ya? Es decir, que surgen las ciudades en China, aparece mucha infraestructura, se desarrolla la metalurgia de bronce y también la escritura, ¿ya? Así que hace su aparición la guerra y los conflictos,
¿no? Lo que conocemos como China comienza entonces a expandirse y a ampliarse, ¿no? Su margen de, eh, digamos, territorial, ¿no? Entonces vendría a ser la segunda dinastía, la época Xia. Eh, la tercera, ¿no? Ahí se puede ver la fecha, 1600 a 1100 antes de Cristo, ¿no? Entonces es bastante, ¿no? La tercera, ¿no? Es la época Zhou, de 1100 al 221 antes de Cristo, ya es la tercera dinastía, ¿no? Y se le conoce como la época de los periodos combatientes. Aquí se desarrolla la industria del hierro, ¿no? El territorio comienza a crecer también un poco más, aunque también es conocida que es la época de la filosofía, ¿no? ¿Por qué? Porque aparecen los dos grandes filósofos, ¿no? Confucio y Lao Tse. Ya, no es casual su aparición, porque recuerden que la época Zhou es una época de reinos combatientes, ¿ya? Así que todos ellos quieren hacerse con el gobierno de China, ¿no? Y bueno, finalmente luego de estos enfrentamientos se van a imponer los Qing, ¿no? La dinastía Qing, ¿ya? Que es la dinastía que va a unificar todo el país. Y con esta unificación a cargo del estado Qi por Qin Shi Huangdi, ¿no? Que en realidad es Qin Shi Huang, nace lo que llamamos China, ¿ya? Entonces Shi Huangdi le pone su nombre a China, ¿ya? De ahí el nombre, ¿no? ¿Ya? Es el primer emperador de la China unificada, ¿ya? Y va a unificar todo el país, ¿no? Va a ser una gran obra administrativa, va a dividir la provincia, ¿no? En varios territorios, ¿ya? Va también a construir la gran muralla china, ¿no? Vamos. ¿Por qué? Porque había una amenaza en el norte, que eran los pueblos de la Mongolia, ¿ya? Recuerden que China sufre la invasión de los pueblos del norte, ¿no? Los mongoles, que eran buenos jinetes, así que para evitar el ingreso a las tierras ricas de los chinos, que eran con mucha fecundidad agrícola, se construye la gran muralla, ¿ya? Es una muralla gigantesca, ¿no? Que posee 2500 kilómetros de extensión. Es muy grande, ¿no? ¿Ya? Y se siguen encontrando más baluartes de esa muralla. Bueno, lamentablemente, bueno, para los chinos, de esa época, ¿no? Shi Huangdi murió, ya parece que fue envenenado, ¿no? En fin, y lo cierto es que también hay una leyenda que dice que él quería ser inmortal, bueno, y bebió un trago amargo. Bueno, lo cierto es que a su muerte se mandó a hacer una tumba, ¿no? Con 6000 guerreros de terracota. Y esto fue colocado en su tumba, ¿no? ¿Ya? Con una suerte de mausoleo. Y bueno, ¿no? Esa es su muerte, ¿no? Con él se implanta el mandarín, ¿no? Una lengua china, que es el nombre también de un funcionario chino. Los mandarines son letrados del gobierno de China. La última dinastía es la dinastía Han, ¿ya? Entonces pueden ver la dinastía Han, ¿no? Es la época del comercio de la ruta de la seda, ¿ya? Entonces aquí China, ¿no? Asume una conexión comercial, es famosa, ¿no? Por la ruta de la seda, porque lleva, bueno, el comercio hacia zonas más al norte y céntricas de Asia, ¿no? Entonces, es una época de apogeo, ¿no? Comercial.
¿ya? Y gracias a esa época, bueno, China se hace conocida en toda la región, ¿no? Como el reino o el imperio del comercio, ¿no? Esto es interesante porque de toda su historia, China tiene esa imagen, ¿no? De ser grandes comerciantes, ¿no? Gracias, bueno, a su ruta, ¿no? Comercial conocida como la ruta de la seda. Bien, veamos ahora sus aportes, ¿no? ¿Qué ha aportado China? Primero, ¿ya? Tenemos sus inventos, ¿ya? Recuerden que los inventos chinos fueron llevados por los musulmanes a Europa Occidental, ¿ya? Y prácticamente han inventado casi todo, ¿no? Lo que el mundo actual utiliza, ¿no? El papel es un invento chino, hasta hoy se utiliza, ¿no? A pesar de las nuevas tecnologías, utiliza el papel. Eh, la brújula también es un invento chino, ¿no? El astrolabio también, un invento chino. La sericultura, ¿no? También lo es. Este, la porcelana china también es un aporte, ¿no? Aquí se comerciaba mucho. Eh, la imprenta estilográfica, bueno, ya se dijo también, la imprenta, ¿no? Recuerden que la imprenta ya es importante, ¿no? Para los chinos, ellos lo han inventado. La pólvora también, dentro para la guerra, ¿no? Y los fuegos artificiales, la ballesta y el sismoscopio. ¿Ya? Justamente la ballesta fue un arma china famosa de gran poder, ¿no? De gran poder, y fue un arma secreta del Chivo antiguo, bueno, del emperador chino, ¿no? ¿Ya? Entonces, ahí, ¿no? La ballesta china lanzaba varios dardos, ¿no? A diferencia de la ballesta europea que lanzaba uno, la china lanzaba varios, ¿no? En un segundo, ¿no? O en pocos segundos. Entonces, por eso que eh, fue la arma secreta, ¿no? De los chinos para imponerse sobre otros pueblos. Bueno, ese es un aporte, prácticamente mucho de lo que hoy utiliza la cultura europea. La arquitectura es otro aporte, decíamos, por la Gran Muralla. Y tiene escuelas filosóficas, el taoísmo y el confucianismo. ¿Ya? ¿Qué propone Confucio? Realizar una reforma social a través de la educación. ¿Qué es lo que se busca? Crear un buen ciudadano y un buen gobernante, pero básicamente un buen ciudadano. Entonces Confucio, ¿no? Tiene esa característica, ¿ya? De querer influir mucho, ¿no? En lo que es la vida, ¿no? Las costumbres de la población para ser así buenos ciudadanos, ¿ya? Entonces, ese es el aporte de Confucio, ¿no? Para él la moral es muy importante y también las buenas costumbres, ¿ya? El ciudadano debe servir al Estado, ¿no? Entonces, esto proponía este filósofo. El segundo va a ser Lao Tse, ¿no? Que va a dar origen al taoísmo, ¿no? Que básicamente es un sistema también filosófico centrado en la comprensión de que hay un principio supremo de todas las cosas, o un Tao. Entonces le da un sentido místico, ¿no? Si se dan cuenta, un sentido religioso, ¿ya? Entonces, la intención del taoísmo es que el hombre tenga que llevar una meditación, ¿no? Una reflexión de sí mismo para unirse con este principio conocido como el Tao, un conocimiento de sí mismo, ¿no? Así que se busca comprender ese principio supremo de todas las cosas. Entonces, ese es el aporte, bueno, y la importancia que tienen los chinos, bueno, la cultura china.
¿ya? Y aparte de eso también tenemos, pues, ya el cuadro, ¿no? Que resume la cultura de estos países, ¿no? ¿Ya? Entonces, si ven la característica económica, por ejemplo, ¿ya? En lo económico, en Mesopotamia, la agricultura de cereales es la base, ¿no? En Egipto también, ¿no? La agricultura y la economía basada en el agro, en los cereales y los granos, ¿ya? En el caso de Mesopotamia, las palmeras, ¿no? En el caso de la China, es una agricultura, una economía agraria basada en cereales, granos, y luego en una metalurgia, cerámica y textiles, ¿ya? Pero en la economía china, el Estado tiene el proceso, dirige el proceso económico, ¿ya? Hay una mano de obra libre, pero sometida al trabajo forzado del Estado y de la nobleza, ¿ya? La nobleza domina las comunidades, ¿no? Donde sale la mano de obra, ¿ya? Y bueno, hay muchas actividades que se realizan, ¿no? Sobre todo la agricultura, decíamos, ¿ya? Del arroz, ¿no? El arroz compone la dieta principal de los chinos, ¿ya? Y en cuanto a la ganadería, ¿no? Que también es importante, bueno, esta le da mucha preferencia al ganado porcino, ¿ya? También tenemos otras actividades, ¿no? Sucedáneas como el trabajo en bronce, el jade, marfil, ¿no? La porcelana y la seda. ¿Ya? La seda es muy importante para ellos, ¿no? Por la eh, textura que tiene este material, ¿no? Y un comercio, digamos, limitado de tipo fluvial, ya, aunque expansivo a partir de la época Han, ¿no? Conocida como la época de la ruta de la seda. Y en cuanto a la India, ya, su economía está basada en también la agricultura, ¿no? Los cereales y los granos. Bien, entonces esto respecto a lo que es la semana, y ahora pasaríamos a dar las claves, ¿ya? Entonces, aquí tenemos un resumen, ¿no? Recuerda que las primeras civilizaciones eh, surgen en los valles de Mesopotamia, ¿no? Los periodos históricos de Egipto, Tinita, Menfis y Tebano llevan el nombre de la ciudad hegemónica, ¿no? De la época. Tinis, Memphis y Tebas, ¿no? La integración política de China y la construcción de la Gran Muralla. El inicio se da con los Qing, iniciando la Chiwanti, y en la India su sistema de castas permitió justificar las diferencias de clase, ¿no? La diferencia social. Pues este es en cuanto a las castas. Y en el cercano y lejano oriente, sus civilizaciones son conocidas como civilizaciones hidráulicas por el manejo de esta infraestructura. Bien, aquí está la línea de tiempo de las 4 culturas o civilizaciones, los ejercicios de la semana, ¿no? Pues tenemos el Imperio Antiguo Menfítico, ¿no? El Imperio Babilónico, la dinastía Xia, ¿no? De China, el Imperio Nuevo de Egipto, y de la India los periodos históricos, ¿no? Primitivo, védico, brahmánico y búdico, ¿ya? Entonces, eso les va a servir para el repaso, o bueno, para reforzar, ¿no? Los conocimientos adquiridos y poder, bueno, plantear el examen, ¿no? Ahora veamos las claves.
¿ya? Entonces la primera es la D. ¿Ya? Entonces la clave es D, ¿no? De la pregunta 1 que dice a lo largo de la historia, ¿no? De la antigua civilización egipcia se produjeron varios procesos de unificación política y territorial, dando lugar a periodos de gobierno centralizados de características teocráticas. El enunciado se identifica que corresponda a la primera unificación que dio origen al periodo arcaico. ¿Ya? Entonces la clave es la de Menes, inició el proceso de unificación y unifica los territorios del Alto y Bajo Egipto. ¿Ya? La pregunta 2 es sobre el Imperio Nuevo Neotebano. Entonces ahí hay que completar, ¿no? La guerra estuvo dirigida por el faraón Ramsés II, quien va a firmar con el Tratado de Kadesh, ¿no? Entonces la clave sería la C. La tercera dice el primer imperio babilónico o imperio amorreo fue el segundo proceso de unificación política y territorial de la civilización mesopotámica. Indique el valor de la verdad o falsedad según corresponda. Entonces, en esta primera etapa, la clave sería la A. Decir verdadero, verdadero y falso, falso. ¿No? ¿Por qué? Porque en esta primera etapa se va a imponer el culto a Marduk y su primer gobernante fue Hammurabi, ¿no? Muy conocido. Pero no se logró la extensión territorial máxima ni tampoco se construyeron los jardines colgantes. Esto va a ocurrir con Nabucodonosor, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso respecto a lo que es la pregunta de Mesopotamia, ¿no? La tercera o la cuarta es o sea, la tercera viene a ser la A, la cuarta es la B y la quinta la E, ¿no? La cuarta sería la civilización de la India en la antigua tuvo varios periodos históricos, ¿ya? Empezando por el de la civilización del Indo, ¿ya? Hasta finales del Imperio Gupta. Establezca la relación. La clave sería la B. ¿Ya? Entonces, ¿no? La B es civilización del Indo, es similar a revolución urbana, periodo védico, es lengua sánscrita, periodo brahmánico, surge el budismo, e imperio Maurya es la máxima expansión, ¿no? La clave sería la B. La última, ¿ya? La última pregunta es, ¿no? Durante la larga historia de la civilización china en la antigua, le sucedieron periodos de fragmentación o autonomía política y territorial hasta el proceso de unificación, desarrollado entre los años 221 al 206 a.C., identificado con la dinastía. Es para completar, ¿no? El gobierno ordenó la construcción de la Gran Muralla para defenderse de los pueblos nómades del norte. La clave sería la E, porque ahí sería identificado con la dinastía Qing y el gobierno de Shi-Huangdi, ¿ya? Así que la dinastía Qing se desarrolla, ¿no? En los años allí indicados, ¿ya? Y en ella se logra la unificación política y territorial de China bajo el gobierno de Shi-Huangdi, quien, entre otras cosas, ordenó la construcción de la Gran Muralla para defenderse de los pueblos nómades del norte. Bien, la respuesta sería la E. Por lo tanto, ¿no? Por lo tanto, las claves son 1D, 2C, 3A, 4B y 5D. Bien, eso sería todo entonces.
si hay alguna pregunta y si no, nos veríamos ya la siguiente sesión, ¿no? Que tengan buenas noches y muchas gracias.